Entonces, en esta semana vamos a comenzar a trabajar con las progresiones geométricas, ¿sí? Las progresiones geométricas. Ya trabajamos con las progresiones o sucesiones aritméticas. Ahora vamos a trabajar con las progresiones geométricas. ¿Y qué diferencia hay entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica? La principal diferencia es la forma en que se encuentra cada uno de los términos. En la aritmética era por medio de una suma o de una resta de un número constante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la aritmética nosotros íbamos a encontrar, vamos a colocar, por ejemplo, acá, sucesión aritmética. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, sucesiones de 3, 6, 9, 12, 15 y sucesivamente, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahí pues la diferencia era de 3. Eso quería decir de que se le iba sumando 3 a cada una, ¿verdad? Pero ahora, en una progresión geométrica, voy a colocar yo una y ustedes me dirán ahí. Bueno, esta es una progresión geométrica. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se encuentra cada uno de esos términos? Dos, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Cómo se encuentra cada uno de esos términos? Sumando. Bueno, y si es sumando, recuerden de que debería ser una cantidad constante. Pero, por ejemplo, entre el 2 y el 4, la cantidad que se hubiera sumado es 2. 2 más 2, 4. Pero después, 4 más 2 no es 8. Y menos 8 más 2 es 16. Cabal. Se va multiplicando. Se va multiplicando. Entonces, ahí está la situación, ¿sí? La progresión geométrica es en donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante. Y esa cantidad constante es a la que nosotros vamos a llamar razón. ¿Sí? Una cantidad constante llamada razón. Esa va a ser la razón. Bueno. Entonces, acá pues tenemos allí esos términos. Y aquí pues también nosotros vamos a poder calcular con estas vamos a poder calcular el primer término, el enésimo término, la razón, la diferencia, el número de términos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar allí con esto. Como ya sabemos qué es cada uno, ¿verdad? Voy a colocar aquí A1, que es el primer término. Si nosotros queremos calcular el primer término en una sucesión, la fórmula es el último término dividido la razón elevada al número de términos menos 1. Esta es para calcular el primer término. Si nosotros queremos calcular la razón, que aquí es la letra R, R representa la razón, ¿verdad? Que ya dijimos que la razón es la cantidad constante que multiplica cada uno de los términos. Entonces este es en una raíz de índice n menos 1, ¿verdad? De el número de términos menos 1 será el índice y se divide el enésimo término entre el primer término. Eso se le saca raíz y entonces esa será la razón. Si se quiere calcular el enésimo término, la fórmula es el primer término por la razón elevado a n menos 1. Ahí. Y si se quiere calcular el número de términos,
pues ya vamos a ver una aplicación de los logaritmos. Se calcula con esta siguiente. El logaritmo del primer término menos el logaritmo, perdón, del enésimo término menos el logaritmo del primer término dividido el logaritmo de la razón y ese resultado más 1. Esa es la manera en que vamos a calcular. Entonces, ahí están las ecuaciones que pues vamos a necesitar. Ahora pues vamos a comenzar a hacer ejemplos de este proceso. Solamente me indican por favor si ya copiaron. Espérame. Entonces pasar ahí a otra diapositiva. Ya, profe. Ok. Ya terminé. Ok. Entonces vamos a hacer ahí el primer ejemplo. Ven que esto se basa en la identificación de datos y en el uso de las fórmulas, ¿verdad? Este ejemplo dice la razón de una sucesión geométrica es 2. Y el sexto término es 32. Hallar el primero. Les vamos a colocar acá los datos que tenemos. Miren, nos están diciendo que la razón es 2. Entonces nosotros decimos acá que R es igual a 2. Nos dicen que el sexto término, esto es N. N es 6. Y nos dice que el sexto término es 32. Es decir, el enésimo término, ¿verdad? A, N es 32. Esos son los datos que tenemos. Y nos piden entonces calcular el primero. Entonces, de acuerdo a lo que nos piden, pues, entonces vamos a tomar allí la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como nos piden el primer término, entonces vamos a utilizar la fórmula del primer término que dice A1 es igual al enésimo término dividido la razón elevada al número de términos menos 1. Entonces, el primer término es igual y vamos cambiando cada variable por los datos que tenemos. AN, ¿cuál es el valor de AN? 32. Muy bien, entonces aquí colocamos 32. Dividido, y aquí tenemos la letra R. ¿Cuál es el valor de la letra R?
2. 2. Ahora, aquí va el exponente. Entonces, n. ¿Cuánto vale n? 6. Uy, Muy bien. 6 Menos 1. menos 1, correcto. Entonces, aquí para resolver, primero vamos a hacer la resta de ese exponente. Lo voy a colocar por acá, copio el 32 y hacemos esa operación. Ahí dice 6 menos 1, que es 5. 5. Ahora vamos a resolver esa potencia. Vamos a decir 2 elevado a la 5. ¿Cuánto nos da 2 elevado a la 5? 10. No. Entonces, si lo van a hacer en su calculadora, pues debe de haber alguna tecla en donde está este símbolo. Ahí se coloca el número 2 elevado a la 5 y eso nos debe de dar 32. Ahora, si no lo pueden hacer así, es multiplicar el número, la cantidad de veces que dice el exponente. Entonces tendrían que poner 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿verdad? Ahora entonces tenemos ahí 32 dividido 32. Eso nos da 1. Entonces quiere decir que entonces el primer término es 1 y ya ahí está resuelto. ¿Dudas con ese proceso? ¿No? Profe, Dígame. ¿cómo sabemos qué como fórmula tenemos que usar lo que está abajo? Ese es lo que dice, o sea, es lo que le pide hallar. Por ejemplo, aquí dice hallar el primer término. Bueno, entonces, esta que tenemos aquí, este es primer término. A1 es primer término. ¿Sí? Este es para cualquier otro, AN es para cualquier otro término. El otro término que nos están pidiendo. Normalmente nosotros le llamamos el enésimo término. ¿Por qué enésimo? Porque tiene el subíndice n. Eso quiere decir el término que está en la posición n. Eso es lo que quiere decir enésimo. La R es para razón. Y la N es para la posición, ¿verdad? Cuando nos piden ubicar qué posición ocupa un determinado término. Dependiendo de qué es lo que nos pide, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Esta es la fórmula. Está bien, gracias. Bueno, vamos a ir ahí con otro ejemplo. Yo espero de que ya hubieran copiado. Como aquí, pues, como les digo, pues se basa en resolver las ecuaciones. Entonces vamos a ir avanzando ahí un poco rápido. Dice, hallar la razón de la sucesión geométrica 7, puntos suspensivos, 448 de 7 términos. Bueno, entonces, primero datos, ¿verdad? Miren, nos están dando el primer término. Ya, como ocupa la primera posición, entonces el primer término es A1. A1 entonces es 7. Y nos están dando el último término, ¿sí? O el enésimo término, AN. AN es 448. Y dice que la sucesión tiene 7 términos. N lo podemos tomar como posición o también como el número de términos. Aquí nos dice 7 términos. Ahora,
¿Qué es lo que nos están pidiendo calcular? Dice hallar la razón. Hallar la razón. Entonces, razón R es igual a n menos 1, ¿verdad? Este será el índice de la raíz de AN dividido a 1. Entonces vamos a sustituir ahí los valores, vamos a cambiar las letras por los valores que determinamos ahí. Entonces n es 7 menos 1. AN es 448. Y A1 es 7. Entonces, aquí vamos a hacer dos procesos. Vamos a hacer esa resta. 7 menos 1 nos da 6. Entonces, quiere decir que vamos a calcular raíz sexta. Y adentro vamos a hacer la división. 448 dividido 7. ¿Cuánto nos da? 64. 64. Y ahora se le debe sacar raíz sexta a ese número. Ahora, si ustedes lo están haciendo en una calculadora, se presiona el número 6, que es el índice. Luego la tecla Shift. Luego la tecla de elevación. Al hacer esto, miren, como hay diferentes tipos de calculadoras, entonces puede ser de que los pasos que yo esté dando sean diferentes para la suya, ¿verdad? Pero es esto, Shift, ¿no? Y aparece este símbolo. Y luego de ese símbolo, pues ya se escribe el número, ¿verdad? Ya escribiríamos 64. Presionamos igual y aquí nos debería de dar como respuesta el número 2. Háganlo y me confirman, por favor. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? Sí, sí, Ya, no, profe. salió. ¿Sí? Sí, eso salió. Sí, sale. Sí. Entonces, vamos allí a continuar. Ok. Vamos a hacer ahora para calcular el enésimo término. Y por ahí pues nos va a quedar pendiente el número de términos. Vamos a tratar en la medida posible de hacerlo. Entonces, este dice hallar el noveno término de la progresión menos 2, menos 8, menos 32. Tenemos allí. Y aquí pues, puntos suspensivos. Entonces, miren, nos están diciendo hallar el noveno término. Entonces, n es 9. Nos están dando el primer término, ¿verdad? Como nos están mencionando la progresión, miren, el primer término es menos 2. Y la razón se puede calcular. ¿Cómo calculamos la razón? Tomamos cualquiera de los términos, excepto el primero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que tomemos el menos 32. Y
lo vamos a dividir, ¿sí? Siempre va a ser con una división acá en estas progresiones geométricas. Lo vamos a dividir entre el término anterior. En este caso es menos 8. Entonces ahí hacemos menos 32 dividido menos 8. Y eso nos va a dar 4. 4. Ok. Entonces ahí ya tenemos los valores. Ahora, la ecuación que vamos a utilizar. Como nos están pidiendo el noveno término, ahí es en donde utilizamos esta ecuación, ¿sí? Del enésimo. Este es para calcular cualquier otro término diferente del primero. Entonces, AN dice que es el primer término por la razón elevado a n menos 1. Entonces, enésimo término es igual. Primer término, menos 2. Por razón, 4. Y n es 9. 9 menos 1. Entonces, enésimo término es igual. Aquí copiamos el menos 2. Ahí por 4. Y primero vamos a resolver esa resta. 9 menos 1 es 8. Acá se copia el menos 2. Y primero se debe de resolver esa potencia. 4 a la 8. ¿Verdad? Ya como les dije. 4. La tecla que es como un triangulito. Y el número 8. Y allí nos da un valor de 65.536, ¿verdad? 4 elevado a la 8 nos da 65.536. Y por último, se hace esa multiplicación. Menos 2 por ese valor. Y eso nos da menos 131.072. ¿Me confirman, por favor, que ese valor les haya dado? Sí, profe. Ok, Cabal. muy bien. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. No sé si Profe, tienen alguna duda antes de finalizar. profesor, Dígame. en la división de 32 dividido 8, efectivamente es 4, pero como los dos son negativos, se aplica la ley de signos. Por eso da positivo. Ajá, por eso da positivo, exactamente. Ah, ya, esa es mi duda siempre con los negativos. Gracias. Estamos. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no hay dudas, entonces vamos a estar finalizando ahí, chicos. Y les deseo que tengan un excelente día y pues ustedes pues traten ya con este de noveno término, ahí ya pueden hacer la mitad de la hoja de trabajo, ¿verdad? Ahí el día jueves que tenemos clase, que ese día se entrega la hoja de trabajo como les dije, vamos a estar trabajando la otra parte que es de el número de términos, ¿verdad? O sea que les va a tocar que correr un poquito, entonces por eso no vayan a dejar de último la hoja. Comiencen de una vez ya con lo que ya se puede hacer. Muy bien. Muy bien.